Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a hablar algo acerca del cuerpo extraño en colon y recto. Mi nombre es Orlando Arévalo y el tutor, el doctor Alexander Obando. Es interesante describir de que de todas las causas de suicidio en el mundo, el 10% están asociados a muertes autoeróticas, ya sea por asfixiofilia, sadomasoquismo, y dentro de esas muertes autoeróticas, el 1% se debe a la inserción de cuerpo extraño, ya sea con una finalidad erótica o sexual, ¿sí? Pero también existen otras finalidades como lo es el asalto sexual. Es de preponderante en hombres, una relación 28-1 con respecto a las mujeres, y la edad en que más se presenta es entre los 20 y 40 años. ¿Sí? La finalidad principal está asociado al acto sexual o erótica en el 75% y un 12% al asalto sexual. Hay otros casos más raros que, digamos, se pueden presentar en personas adultas, en ancianos, entre los 60, 40, 60 o 80 años, quienes pueden presentarse el atascamiento o el cuerpo extraño en el recto cuando ellos tratan de realizarse autotratamientos para desimpactación fecal o masaje prostático. Sobre todo estos pacientes tienen múltiples comorbilidades, consumen opioides y sufren de estreñimiento crónico, entonces fácilmente pueden introducirse materiales, objetos que pueden quedarse introducidos ahí en el recto. Otras causas que se debe sospechar, digamos, en niños, es muy raro, pero cuando están presentes siempre descartar abuso sexual, y en personas que se encuentran recluidos en una cárcel o con afectación mental, trastornos mentales, que no tienen conciencia de lo que hacen, entonces también se debe descartar un cuerpo extraño allá cuando tiene una secreción fétida por el recto. Se puede clasificar de acuerdo a la finalidad, y así es voluntario e involuntario el cuerpo extraño. La finalidad sexual, dentro de los voluntarios están los vibradores, los dildos o consoladores, u otra variedad de objetos cuya forma tengan la semejanza a un falo, ya sea frutas, pepinos, berenjenas, u objetos de la naturaleza. O en cuanto a la parte involuntaria, cuando es asociado a violación o asalto, cuando no tiene finalidad sexual, en personas que transportan drogas ilícitas en el cuerpo, ya sea ingeridas por la boca o por el recto introducidas, personas que se encuentran en la cárcel, que se pueden introducir elementos a través del recto para pasar desapercibido por los guardas, o en enfermos mentales o niños, siempre descartar también en los niños que se trate de un caso de violación. Otras causas involuntarias, dentro de la ingesta de huesos, plásticos u otros que se pueden quedar atascados en el recto. También podemos clasificar estos elementos, estos cuerpos extraños, como fácil agarre o de difícil agarre, y esto va a ser importante definirlo al momento de la historia clínica y del examen físico, porque de acuerdo a eso voy a tomar una conducta. Entonces, dentro de los elementos de fácil agarre, encontramos los elementos cortopunzantes pequeños, huesos, espinas o elementos con forma fálica, como los consoladores, los vibradores, las velas, los vegetales que pueden ser fácilmente extraídos. Y también se encuentran los elementos de difícil agarre, esos elementos que tienen bordes romos, que son difíciles para poder extraerse con una pinza. Aquí encontramos los envases, las botellas, tarros, frascos, esferas o bombillos. Aquí de trascendental importancia tener en mente que estos elementos de vidrio se pueden fracturar en el interior, romper, y al momento que nosotros vamos a hacer el examen físico, tener mucho cuidado porque puede generar un riesgo, un accidente biológico al hacer un tacto rectal y que encontremos un trozo de vidrio allá en la mucosa rectal. También puede ser producto del linchamiento. Eso es un caso que nos llegó al hospital en el 2018, un muchacho que se encontraba, fue sorprendido en hurto y la comunidad lo linchó, y este es producto de una fotografía que nos llegó. El cuadro clínico, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, consultan de forma tardía por múltiples causas, ya principalmente por temor, por pena a contar la historia, ¿sí? Siempre inician con negación. Tener en mente pues, que los pacientes
Los pacientes en la mayoría de las veces ya han tenido intentos frustros en la casa para extraer el cuerpo extraño y nos van a llegar al consultorio de urgencias ya cuando no han logrado extraerlo por otros métodos. El principal síntoma, los síntomas cardinales que muestran los pacientes es el dolor anal, ¿sí? O la constipación, pero también se van a presentar con sangrado, incapacidad para la micción cuando el objeto extraño está impactado y está oprimiendo la vejiga, dolor abdominal en los cuadrantes inferiores, incontinencia anal por rebosamiento, diarrea y sepsis ya en los casos más avanzados donde se ha presentado perforación, hay CIRS, fiebre, taquicardia, hipotensión. Estos pacientes pues, ya tenemos que, de acuerdo a lo que encontramos al examen físico, ir definiendo nuestra conducta. Entonces, el examen físico, pienso que la historia clínica y el examen físico hacen parte fundamental del diagnóstico, ¿sí? Y para esto se basa en la relación médico-paciente, brindarle al paciente la seguridad, la confianza para que nos narre lo sucedido. Se debe de asegurar la privacidad, ¿sí? Evitar comentarios cómicos o discriminatorios, pues porque esto va a afectar esa confianza que se debe de generar. El objetivo en el examen físico es identificar el tipo de elemento que se introdujo, cuántos elementos se introdujo, el tamaño, la forma y la localización del cuerpo extraño. Para esto también nos puede ayudar la radiografía, que es el examen de los exámenes iniciales a tomar para definir el sitio anatómico donde se encuentra una radiografía bilateral y también la forma del objeto, el elemento que se encuentra ya impactado, porque nos puede ayudar al examen físico también y tener en mente que no podemos ir haciendo un tacto rectal porque puede haber un elemento cortopunzante que nos puede generar un riesgo, un accidente biológico. Entonces, como lo describía dentro de las imágenes diagnósticas, la radiografía de pelvis y abdomen es el examen inicial a tomar. Este nos va a poder identificar el número de objetos, la forma y la altura o la ubicación donde se encuentra el objeto. Y vamos a encontrar elementos con alta densidad, ¿sí? Que se asemejen a los metales, con una radioopacidad, ¿sí? Que va a ser mucho más fácil de observar como un punto de buena práctica y es identificar el promontorio y definir a qué nivel se encuentra este objeto respecto al promontorio, si se encuentra superior al promontorio o por debajo del promontorio, ¿sí? Y con esto pues, nos va a definir la forma en que vamos a tratar de extraer ese cuerpo extraño. Otros objetos de baja densidad, este es el caso de un hombre de 69 años que sufría de estreñimiento crónico y él se desimpactaba de forma manual y se introdujo este elemento. Entonces, pero también en los casos donde no logramos identificar el cuerpo extraño con una radiografía de abdomen simple, también tenemos otra ayuda diagnóstica que es la tomografía, que también se indica ante la sospecha de perforación del recto extraperitoneal, ¿sí? Es en esos casos donde encontramos pacientes con una descarga, una secreción mucoide fétida, oscura, ¿sí? Sangrado o sepsis, el paciente se debe tomar una tomografía para descartar una perforación en el recto extraperitoneal. Y los signos que vamos a encontrar es ese adelgazamiento de la pared del recto, el aire en el espacio, en la grasa mesorrectal, ¿sí? La alteración en la densidad en esa grasa mesorrectal que nos pueden indicar que hay una perforación en ese recto. Este es un elemento encontrado, una fotografía encontrada en internet de un consolador que perforó el sigmoides y ocasionó abdomen agudo. Se extrajo mediante la parotomía exploratoria. Entonces, existen técnicas para la extracción, pero va a depender de la estabilidad del paciente y si nos encontramos con un paciente con abdomen agudo quirúrgico o no. Si se encuentra con abdomen agudo quirúrgico, vamos a definir, dependiendo de la experiencia del cirujano, ¿sí? Y si se encuentran con los elementos, los equipos de laparoscopia, pues si el paciente tiene un abdomen agudo, pero el paciente está estable, se puede intentar por laparoscopia exploratoria, pero lo contrario, si el paciente está con abdomen agudo e inestable, o el cirujano no tiene experiencia, lo que se indica es la parotomía exploratoria. En el caso de que el abdomen no tiene abdomen agudo el paciente, se debe identificar frente a qué paciente nos encontramos. Existen pacientes que son colaboradores, que no tienen tanta carga de ansiedad y que nos pueden colaborar fácilmente. El objetivo uno de los objetivos para poder lograr la extracción adecuada es relajar el esfínter que se encuentra en la mayoría de los casos con espasmo,
¿sí? Entonces se trata desde relajar ese esfínter. Hay casos en los que hay ruptura del esfínter anal externo, ya va a estar relajado, pero entonces ya tenemos que todos esos hallazgos al examen físico consignarlos en la historia clínica porque son motivos también de demandas. Entonces, si el paciente no es colaborador, se puede brindar desde anestesia local, sedación consciente, anestesia raquídea o anestesia general para hacer la extracción. En cuanto a la anestesia local, importante aprender a hacer un adecuado bloqueo nervioso en el área perianal y del nervio pudendo. En esta imagen nos muestra que el bloqueo se debe hacer a nivel perianal, ¿sí? Y ubicar esta tuberosidad isquiática y el borde del ano y un punto equidistante o intermedio entre estos dos. También se debe realizar una punción en abanico, ¿sí? Bilateral. Entonces ya tenemos la punción que es perianal en el punto equidistante entre el ano y la tuberosidad isquiática para ir a infiltrar el nervio pudendo interno aquí sobre el canal de Alcock, y también una punción para ingresar al espacio posanal profundo atravesando el ligamento sacroanal. Anococcigio, perdón. Existen unos factores predictores de fallo en la extracción. Dentro de estos se encuentran objetos que tienen un tamaño mayor a 10 centímetros, otros objetos que son duros o afilados, cuando se encuentra con una ubicación alta por encima del promontorio o cuando ya lleva más de 2 días de retención. En algunos casos, pues ya pueden presentarse con un foco séptico asociado. Cuando estamos ante un caso de fácil extracción, ¿sí? Que son objetos de fácil agarre, se puede realizar anoscopia, el paciente se ubica en posición de navaja sevillana, que es esta posición que se adopta, y lo que se intenta es retirar estos cuerpos extraños, ya sea de forma digital, cuando son fácilmente asequibles, ¿sí? O con una pinza Kelly o Rochester, cuando no logramos extraerlos de forma digital, ¿sí? Es importante acá, como les mencionaba, el bloqueo y la relajación del esfínter anal, que se logra con una buena anestesia local, se va a lograr esa relajación. Evitar laceraciones de la mucosa es importante. Cuando estamos ante objetos de difícil agarre, lo que se indica, pues, con anestesia local o regional, pero ya se puede utilizar anoscopio o separador anal para tratar de visualizar adecuadamente y extraer este objeto. Si no logramos la extracción de forma manual, con las pinzas, se puede ya pasar la siguiente herramienta, que es el rectoscopio rígido o la colonoscopia. Este punto es importante. Una vez se haya extraído el cuerpo extraño, ¿sí? Siempre realizar una rectosigmoidoscopia flexible posterior a la extracción. De esta manera descartar lesiones en la mucosa del colon o el recto, y también descartar otros objetos que se haya introducido el paciente y que no nos haya mencionado en la historia clínica. Entonces, el primer paso es la extracción anal, transanal, cuando el paciente es colaborador y encontramos un objeto que se encuentra al alcance del dedo, ¿sí? O de una pinza con la cual logremos identificarlo. Podemos hacer uso del anoscopio o el espéculo y con esto tratar la extracción. Existen otras alternativas o de pronto herramientas que se han considerado, y es, digamos, hay elementos que generan vacío, ¿sí? Vacío, la mucosa se adhiere firmemente a estos elementos, como puede ser pelotas o naranjas o limones. Se puede intentar introducir una sonda Foley, insuflarla una vez se haya franqueado el objeto extraño, para tratar de disminuir ese vacío, esa presión negativa que estaba generando, y de esta manera lograr la extracción, ¿sí? Si una vez ha fallado el método de la extracción transanal, antes de llevar a una exploración abdominal, antes de llevar a cirugía, tenemos otra herramienta que es la sigmoidoscopia flexible, ¿sí? En la que el cirujano introduce su colonoscopio y va a identificar el elemento, nos permite hacer el diagnóstico y el tratamiento, además de esta condición. O también tenemos la cirugía transanal mínimamente invasiva, que se indica, pues, en personas que tengan experiencia en este tipo de abordaje. Se utiliza un gel point pad donde se introduce un trocar para la visualización, se introduce aquí la cámara, y otros para maniobrar con unas pinzas, y de esta manera vamos a observar adecuadamente la mucosa y extraer el cuerpo extraño, y si en caso tal de que haya generado una laceración o un desgarro,
y que se indique hacer una sutura, se puede realizar de esta manera. Si una vez una de estas dos herramientas han fallado, pues indiscutiblemente se debe llevar al paciente a una exploración abdominal y ya va a depender, como lo había mencionado anteriormente, el estado hemodinámico del paciente, si se encuentra con abdomen agudo o no. Dependiendo pues del recurso y la experiencia del cirujano por la laparoscopia o laparotomía. Siempre observar al paciente de forma intrahospitalaria ante la presencia de laceraciones de la mucosa, edema o erosiones que se hayan presentado. Entonces, como conclusiones, esta patología o esta condición es de difícil diagnóstico por la falta de cooperación del paciente en la mayoría de los casos. Sí, esto es debido a la pena, el temor que genera contar la historia. La historia clínica, el examen físico y la radiografía de abdomen suelen ser suficientes para hacer el diagnóstico, pero en caso de que no lo logremos, pues tenemos otras herramientas como la tomografía o la laparoscopia. Ante la sospecha de complicación, una perforación del recto extraperitoneal, la tomografía contrastada se indica y nos va a permitir identificar el cuerpo extraño y si existen signos que demuestren una perforación extraperitoneal, porque ya intraperitoneal el abdomen agudo pues nos los va a mostrar. Siempre agotar esfuerzos para el retiro transanal, ¿sí? Y existen unos predictores de falla en la extracción que se deben de tener en mente. Estos pacientes usualmente no se va a lograr la extracción, entonces se indica una herramienta adicional como es la rectosigmoidoscopia o ya el TAMIS. Este algoritmo me pareció muy práctico, donde tenemos acá el paciente que se sospecha por historia clínica, examen físico y la imagen inicial que tiene un cuerpo extraño. Entonces vamos a preguntarnos si tiene abdomen agudo o no. Si el paciente tiene abdomen agudo y el paciente está inestable, entonces se debe llevar a la laparotomía exploratoria y de acuerdo a los hallazgos se procederá si se hace una colorrafia o se deja un abdomen abierto y control de daños. Pero si el paciente se encuentra con abdomen agudo y está estable, el paso a seguir es una laparoscopia exploratoria para tratar de extraer ese cuerpo extraño. En la laparoscopia exploratoria, lo que se indica es que se intente reducir el cuerpo extraño, o sea, dejar traccionar hacia la parte inferior del recto, ¿sí? Empujar ese cuerpo extraño hacia el recto inferior para tratar de extraerlo de forma transanal. Si el paciente no tiene abdomen agudo, entonces la radiografía de abdomen apilateral la vamos a realizar y con esta vamos a identificar si se encuentra ese cuerpo extraño por encima o por debajo del promontorio. Si se encuentra por encima del promontorio, pues va a ser muy difícil hacer una extracción transanal con una pinza. Lo que se indica es una rectosigmoidoscopia para poder hacer la extracción. Si esta falla, pues ya tenemos la otra herramienta que es la cirugía por laparoscopia. Pero si el paciente se encuentra con el cuerpo extraño, es de fácil agarre y se encuentra por debajo del promontorio, se puede intentar la extracción transanal en posición de navaja el paciente o posición de litotomía y anestesia local. Si esta extracción transanal falla, entonces se indicaría la rectosigmoidoscopia. De lo contrario, si es exitosa esta extracción, una rectosigmoidoscopia antes del egreso del paciente y observa al paciente ante la presencia de laceraciones. ¿Listo?